El efecto placebo y el poder de la sugestión tienen unas implicaciones infinitas en nuestra cultura y en nuestra salud. El poder de la sugestión puede hacernos sentir o paliar dolor, favorecer la aparición de enfermedades como el síndrome de colon irritable o incluso modificar multitud de procesos tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente. Puedes ser escéptico con este tema o por otro lado ser un gran defensor. Hay controversia en torno a esto porque es una de las bases de las medicinas alternativas, como la acupuntura o la medicina tradicional china. Pero si escuchas este episodio te va a quedar claro que este fenómeno, la sugestión y los placebos, tienen una increíble presencia también en nuestra medicina convencional actual. Hoy vamos a ver el concepto y la definición, las enfermedades que responden mejor al efecto placebo, las causas y los mecanismos por los que actúa, y esto es muy importante, además de muchas pruebas de su existencia, y la importancia en áreas como la psiquiatría y la investigación. Si os interesa, hay un libro muy recomendable del tema, se llama en inglés Suggestible You, el yo sugestible. Es del divulgador Eric Vance. Aborda el tema de la sugestión y del efecto placebo en la salud, y que os recomiendo leer a todo el que le interese el tema después de este podcast. También voy a aprovechar la autopromoción, y es que en mi web, entiendetusalud.es, escribí una breve reseña del libro y que os dejaré enlazado en las notas de este capítulo. Y antes de comenzar el episodio, os dejo una cita de Henry Ford, que está muy relacionada y que nos va a venir de perlas para introducir el tema de hoy. Tanto si crees que lo puedes hacer como si no, tienes razón. Hola a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast de divulgación en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Si me queréis contactar me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales @entiendetusalud o escribirme al correo entiendetusalud@gmail.com. Creo que el tema de hoy es realmente atractivo. Vamos a empezar por la definición. Un placebo es una sustancia que no tiene efectos fisiológicos, pero que por otro lado beneficia de algún modo el estado de salud. ¿Por qué? Por la creencia de la persona de que dicha sustancia es efectiva. El efecto placebo es un fenómeno sorprendente y ocurre cuando alguna falsa, entre comillas, intervención médica causa alguna mejora en la condición del paciente por los factores asociados de la percepción de la persona de dicha intervención. El nombre placebo tiene sus raíces en el latín, en el que placere significa haré bien o sanaré, de ahí el nombre de efecto placebo. El alter ego del efecto placebo sería el efecto nocebo, y que puede que os suene menos. Es en el que nuestro cerebro es engañado para hacernos sentir disconfort o incluso enfermedad. Placebo y nocebo son fenómenos que sabemos que han ocurrido a lo largo de toda la historia de la medicina, pero no fue hasta el siglo XIX que se empezó a prestar más atención al efecto placebo como otra opción terapéutica. De hecho, se han usado desde la antigüedad para mejorar la salud de algún modo, cuando se sabía muy poco de las causas de las enfermedades. Un ejemplo de esto es el aceite de serpiente, muy usado en la medicina tradicional china, y que se usaba para multitud de dolencias cuando en realidad no tiene propiedades curativas en sí misma. Otros ejemplos de placebo son pastillas con un poquito de azúcar, inyecciones salinas o incluso rituales terapéuticos. Con este episodio no pretendo desprestigiar estos llamados modos de sanación. Mi objetivo principal será haceros ver por qué son importantes, por qué funcionan
y por qué nos interesa conocerlos, a pesar de seguir abrazando y comprender que es importante no caer en la tentación de abandonar nuestra medicina actual, porque es la que realmente está basada en métodos científicos y contrastada. Pero eso no quita que sea importante conocer las bases de las otras. El efecto placebo podría ser como el método más puro de la capacidad de nuestro cerebro para alterar la realidad, por medio de un innegable fenómeno neuroquímico. Por todos estos mecanismos es por los que puede funcionar las pastillas milagro, la fe para curar y las medicinas alternativas. Piensa en la última vez que por algo que te haya sentado mal has ido al médico. ¿Te sentías tan mal en la sala de espera o con el doctor como en tu casa o en el coche? Los estudios dicen que seguramente no. Esto es porque al estar con el sanitario nos condiciona a esperar que nos encontremos mejor. Bienvenidos al efecto placebo. Vamos a ver algunas enfermedades que responden bien al placebo. Sabemos que el rol que juega el efecto placebo es más acentuado en ciertas enfermedades. Incluso sabemos que hay diferencias interindividuales. Y no solo eso, sino que se está avanzando acerca de las bases genéticas que podría tener estas diferencias. Es decir, diferencias genéticas que expliquen por qué una persona dada puede ser más susceptible a responder al placebo que otra. Como digo, hay ciertas alteraciones de la salud que responden mejor al placebo, según la multitud de estudios y de ensayos clínicos que se han hecho. Algunas de estas son las migrañas, el dolor en las articulaciones, la artritis, el asma, la hipertensión y la depresión. También tiene mucha importancia en patologías como en el dolor en general, en las náuseas, el Parkinson o en el síndrome de intestino irritable. Vamos a ver el mecanismo de acción del placebo, cómo funciona, qué hay detrás. Esta es casi la parte más importante y que esperaréis muchos. ¿Cómo funciona? Es un complejo fenómeno que tiene detrás tanto mecanismos neurobiológicos como psicológicos. Aquí estad atentos. Hay 3 modelos principales: el modelo de expectativas, el de condicionamiento y el de los opioides. Digamos que los 2 primeros, el de expectativas y el condicionamiento, son más psicológicos, y el de los opioides es más neurobiológico. Sé que parece mucha información, pero ya veréis que seguro que os queda claro. El primer modelo, el modelo de expectativas. Este explica cómo los pensamientos y las creencias pueden tener una influencia muy fuerte en el estado de salud y también en las respuestas químicas de nuestro cuerpo, desde hormonales hasta inmunológicas. Lo que puede parecer una reacción placebo es realmente una auténtica respuesta terapéutica. Por otro lado, las creencias y expectativas negativas pueden producir un deterioro de la salud, o lo que ya hemos dicho, un efecto nocebo. Por ejemplo, en una investigación sobre la respuesta al dolor, en el que se indique a la persona que una sustancia dada es efectiva para tratar el dolor, puede modificar sus expectativas y desencadenar una respuesta analgésica, aunque fuese en realidad un placebo. Segunda explicación o segundo modelo: el condicionamiento clásico. Este fue demostrado por el famoso fisiólogo ruso Pavlov y es un tipo de aprendizaje asociativo. ¿Qué dice este modelo? El condicionamiento es una forma de aprendizaje en el que se crea una asociación entre un estímulo y una respuesta. Muy sencillo. Dicha asociación es recordada y por tanto afectará a experiencias futuras y dará lugar a conductas. Por ejemplo, una persona puede decir que siente menos dolor al tomar una pastilla que en apariencia es similar a otra que usaba para tratar el dolor. El paciente ya asoció
la pastilla con el efecto analgésico y él mismo se condiciona en el futuro modelando sus expectativas, porque sus expectativas serán que dicha pastilla le quite el dolor. A lo largo de los años se han hecho muchos experimentos sobre el condicionamiento clásico. Os voy a citar uno muy representativo. En los años 70 se programó a ratas para apagar su sistema inmune por medio del condicionamiento y la expectativa. ¿Cómo se hizo? Se les introdujo un inmunosupresor en una bebida azucarada. Todo el tiempo que la rata tomaba la bebida azucarada, se tomaba también dicho fármaco inmunosupresor. Al tiempo, los científicos podían administrar la bebida azucarada sin el fármaco, y aún así, el sistema inmune de las ratas seguía disminuyendo. Un apunte muy interesante. El condicionamiento clásico incluso ocurre en gran parte en nuestro subconsciente. Esto también se puede ver en el laboratorio. Unos investigadores de Harvard hicieron un experimento en el que le dijeron a los sujetos que les estaban dando placebos, y aún así las personas se sentían más aliviadas. ¿Por qué? Porque como muchos de nosotros han estado toda la vida condicionados en cierta manera a que cuando se tomaban una pastilla se sentían mejor. Tercer modelo, el modelo de los opioides. Los humanos tenemos unos opioides en nuestro propio cuerpo, llamados endorfinas, las cuales participan en multitud de funciones, siendo muy importantes en el dolor, como analgésicos, al disminuir nuestra sensación de dolor. Según el modelo opioide, las endorfinas se liberan como respuesta al placebo, y de hecho tienen un papel fundamental. Pruebas de este modelo son los cambios que ocurren en la actividad cerebral en las áreas encargadas de los opioides cuando damos un placebo. Áreas cerebrales similares responden tanto al placebo como a la sustancia activa, y tanto una como otra provocan una liberación de endorfinas, es decir, que el placebo también libera endorfinas. Otra prueba más de la existencia de este modelo es que el efecto analgésico producido por los placebos y conseguido también con la expectativa y el condicionamiento que veíamos antes, puede ser revertido con una sustancia llamada naloxona. La naloxona sirve para contrarrestar en general a los opioides. Es, por ejemplo, lo que se da en una sobredosis de heroína. Y que el efecto analgésico se revierta al dar dicha sustancia significa que detrás hay un mecanismo por opioides. Lo que pasa que en este caso no vienen del exterior, como en la heroína, sino del interior, con las endorfinas. Muchas investigaciones en este campo han mostrado que los pensamientos y las creencias pueden tener mucha repercusión en nuestra neurobiología y, como puntualizábamos antes, la genética de cada uno podría influir en algún grado. El modo por el que los genes pueden influir en el efecto placebo tiene que ver con muchas vías, como la dopamina, los opioides, la serotonina o nuestros propios sistemas de cannabinoides. Estos tres modelos que hemos visto, las expectativas, el condicionamiento y el modelo de los opioides, no es que sean excluyentes entre ellos, sino que se complementan. Una cosa interesante, y es que podría ser que los efectos terapéuticos de los placebos no afecte a la fisiopatología de la enfermedad que se esté estudiando, sino más bien solo a nuestra sensación subjetiva de los síntomas que padecemos. El esclarecer los mecanismos que media el efecto placebo lo que puede es brindarnos unos beneficios en la práctica clínica
y por tanto también en el desarrollo de los fármacos. Vamos a ver, otras pruebas de su existencia. Ejemplos del efecto placebo pueden encontrarse en cualquier campo de la medicina. El efecto placebo está muy relacionado con muchos asuntos, pero el dolor es uno de los más importantes. Y nos encontramos dolor, de hecho, en casi cualquier área de la medicina. Otros estudios han demostrado que para tratar el dolor se conseguían mejores resultados cuando el paciente era totalmente consciente de que se le administraba el medicamento, en comparación con aquellos a los que se les daba la medicación pero sin que fueran conscientes. Esto es un ejemplo muy simple pero muy ilustrativo. Además, es bien sabido que las personas con un estado depresivo o ansioso responden peor al tratamiento, en comparación con una persona con un mejor estado de ánimo. Y una persona psicológicamente inestable en algún grado siente más a menudo los efectos secundarios de los medicamentos. Es decir, hay ciertas personalidades o características que nos hacen predispuestos a un relevante efecto nocebo. Un estudio hecho en 3 clínicas estadounidenses sobre la aspirina. En las 2 primeras clínicas se les dijeron a los participantes todos los posibles efectos gastrointestinales secundarios que podría tener la aspirina. Y en la tercera clínica no se dijo nada. ¿Los resultados? Entre los participantes que se les avisó sobre los efectos secundarios, hubo 3 veces más efectos secundarios en comparación con la tercera clínica. Otra prueba. En la Universidad de California, San Diego, se hizo un experimento en que a personas que habían sufrido una amputación y que tenían dolor por síndrome del miembro fantasma, mejoraban increíblemente al hacer un juego con espejos, haciendo que el reflejo que para la vista de la persona parecía que su pierna o su brazo seguía en su sitio. Y en estos casos el dolor mejoraba muchísimo. Vamos a ver otro apartado curioso: la opinión de un tercero. La opinión de otra persona no solo es poderosa, sino que puede ser incluso más poderosa que la tuya propia. Mirad este simple experimento de la Universidad de Colorado. La idea es: ¿cómo se ve influenciado el efecto placebo por la presión de grupo? En dicho experimento, las personas clasificaron en distintos grados de dolor un metal caliente sobre sus brazos y se anotó. Después de anotar este límite o umbral de dolor, se les pidió cuánto dolor creían que iban a sentir antes de aplicar de nuevo, un tiempo después, el mismo metal, pero con un elemento diferenciador, y es que en este caso podían ver qué puntuación habían dado las personas para el mismo rango de dolor. Como podéis imaginar, las opiniones de los supuestos demás eran en realidad inventadas. Podría quedar algo así: tú crees que esto te va a doler bastante, pero la mayoría de las otras opiniones que has visto es que en realidad no duele tanto. O a la inversa, tú opinas que no va a ser para tanto, pero te dicen que todos los demás prácticamente han gritado de agonía. ¿Qué ocurrió al final? Las personas que recibieron la información de que a los demás les había causado mucho dolor puntuaron el dolor mucho más elevado. Y a la inversa, personas que sufrieron un dolor teóricamente elevado lo calificaron más tarde como bajo. Es ciertamente una conclusión increíble, y creo que esta es otra evidencia más del poder del efecto placebo, y aquí más concretamente de la influencia ajena. Todos estos experimentos, aunque sean sencillos, nos permiten objetivar que dicho efecto es real, e incluso, de algún modo, medible.
vamos a dedicar un campo en específico para la psiquiatría. Y es que la psiquiatría es posiblemente el campo en el que más se ha investigado acerca del efecto placebo y la sugestión, sobre todo al tratar la depresión. De hecho, en algunos estudios, el efecto era tan relevante que hay quien opina que la depresión debería tratarse con placebos de forma independiente, para la depresión leve o moderada. El investigador Kirsch dijo en el 2002 que consideraba que el 80% de la efectividad del tratamiento de los antidepresivos se debía en realidad al placebo. Cabe decir que el placebo es más potente, o eso parece, en depresiones leves y moderadas, y no tanto en depresiones más graves. Es interesante que con los años, a medida que la eficacia de los antidepresivos ha aumentado, también lo ha hecho la reacción al placebo. El motivo de esto es por la mayor expectativa entre la población de la efectividad de dichos fármacos, por lo que veis que puede ir de la mano. Como digo, tal vez la depresión sea lo más estudiado en este aspecto dentro de la psiquiatría, pero también otras patologías, como por ejemplo la esquizofrenia, lo cual puede resultar chocante. La esquizofrenia puede ser diferente que otros desórdenes de psiquiatría. Se caracteriza por una distorsión de la realidad, incapacidad de diferenciar el mundo exterior del interior y muchas veces acompañado de sensaciones y alucinaciones muy diversas. La cosa es, ¿cómo estos síntomas, que obviamente tienen una base neuroquímica y neurobiológica, pueden responder al placebo? Pues aunque parezca mentira, lo hacen. No solo el efecto placebo existe en el tratamiento de la esquizofrenia, sino que ha aumentado en los últimos 20 años. Vamos a terminar hablando un poco más del efecto nocebo, aunque ya hayamos dado unas pinceladas. El nocebo se define como una sustancia que no tiene efectos médicos, pero que empeora el grado de salud de una persona por las creencias y expectativas negativas del propio paciente. Mientras que el efecto placebo es seguramente muy condicionado por el sistema de las endorfinas, con el nocebo es lo opuesto. Parece que la sustancia más relacionada con el efecto nocebo es una sustancia llamada colecistoquinina. Si recordáis, el efecto placebo podía inhibirse con una sustancia llamada naloxona, lo que explica que hay una base química detrás. Con el efecto nocebo pasa algo similar, y es que puede en gran medida inhibirse con diazepam, lo que también indica que la ansiedad tiene un papel importante en este proceso. El efecto nocebo tiene mucha más implicación en nuestra cultura a lo largo del tiempo de lo que creemos. Así es como un mal de ojo o la magia negra antigua realmente podía tener efectos en la persona, por poder del miedo, la superstición y la expectativa negativa. Podría ser ciertamente un efecto nocebo. Sin embargo, las tragedias por el poder de la negatividad no han quedado solo relegadas al pasado o a ciertas civilizaciones. De hecho, en la cultura occidental en la que vivimos, existe una tendencia importantísima de fallecimientos sucesivos de ambas personas de un matrimonio. Es decir, que fallezca una persona cuando su cónyuge lo hizo recientemente. Otro pequeño ejemplo del poder de la sugestión negativa. Las personas que se consideran con riesgo de una enfermedad cardíaca tienen 4 veces más riesgo de morir que personas equivalentes que no se creían en dicho riesgo. Y no solo eso, sino que las personas con cáncer pesimistas sobre su futuro no viven tanto como los pacientes que son optimistas.
Me encantaría seguir hablando de este asunto, pero creo que por ahora ya está bien de información, aunque hemos dejado muchos cabos sueltos, como el tema de medicinas alternativas o la importancia del placebo en la investigación. El hecho de hacer evidente la fragilidad de nuestra mente frente a la sugestión puede resultar descorazonador o incluso deprimente. Sin embargo, la capacidad de que nuestra mente sufra el poder de la sugestión no tiene por qué ser un problema per se, sino que nuestras mentes maleables incluso pueden ser manejadas a nuestro favor, ayudándonos para sanar y ser más felices. Con esto no quiero incitar a usar medicinas alternativas en lugar de la medicina tradicional. El poder de la mente en esta dirección puede ser importante, y ya lo hemos visto, pero también se ha comprobado que el efecto placebo como tal no te va a curar del cáncer. Si se usa este conocimiento de forma no apropiada, puede ser muy peligroso, incluso letal, pudiendo poner el ejemplo de Steve Jobs y el cáncer de páncreas. Pero también es importante que la medicina convencional se esfuerce por seguir investigando acerca del efecto placebo y la sugestión, para así adoptarlo e integrarlo de la forma que creamos conveniente en la práctica clínica habitual. Espero que os haya resultado interesante este episodio. Si es así, estaría genial que lo compartierais a vuestros amigos o por las redes sociales. Y no olvidéis darle a seguir en la plataforma donde normalmente escuches podcasts, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, y para aprender más podéis echar un ojo a la web entiendetusalud.es y a las redes sociales @entiendetusalud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.